Cuando revisas el proceso de industrialización en minucia y en detalle, y hay que leerlo a partir de actores del proceso que lo vivieron en carne propia o indirecta a través de las experiencias de familia, o directa, como los textos de Víctor Serge, que te cuenta el horror de la construcción forzada de un proyecto industrial, y que te habla del exilio de 100.000 tártaros en trenes de ganado, ¿no? O que te cuenta, bueno, te enfrentas al fenómeno del horror, entre otras cosas, porque es la destrucción del sentido de la democracia proletaria. La segunda gran defensa que hacen los post-stalinistas es, bueno, pero ganamos la gran guerra patria, o sea, paramos al fascismo. Cuando estudias cuidadosamente, como he estado haciendo en los últimos años, la historia de lo que llaman la gran guerra patria, descubres que meses antes del ataque hitleriano en la Unión Soviética, Stalin purgó a 250 generales, a 400 coroneles, fusilándolos o enviándolos a campos de concentración, y que el Estado Mayor soviético, los regimientos de frontera, las divisiones de la primera línea estaban destrozadas políticamente por la purga. Y cuando te planteas cuál fue el origen de la purga, el origen de la purga es que los servicios secretos alemanes desinformaron por vía indirecta a Stalin, diciéndole que había un complot militar, complot que jamás existió bajo ninguna forma. Millares de cuadros del Ejército Rojo fueron asesinados en esta purga absurda que provocó que los primeros meses, incluso los 2 primeros años de la guerra en el frente oriental, fueran la masacre, la destrucción, millones de vidas inútilmente arrojadas a la hoguera por esta lógica autoritaria, despótica, irracional. Si hay algo que no es socialismo, es el stalinismo, compadre. Revisa la lista del Comité Central del Partido Comunista Bolchevique. Ya no te llamo a que revises la lista del primer soviet, ya no te llamo a que te preguntes qué pasó con los anarquistas, los mencheviques internacionalistas, los eseristas de izquierda, los eseristas de derecha. ¿Qué pasó con todas las fuerzas que convocaron el primer soviet en San Petersburgo o en Moscú? No, ya te hablo solo de la dirección del partido bolchevique. Toma un plumón, en Venezuela se llama plumón, ¿un qué? Un bolígrafo, un marcador. Toma un marcador, pones las fotos y empiezas a tachar a los asesinados. Asesinados en los procesos más delirantes que te puede ocurrir. Le dicen a Buhari, usted es un agente del imperialismo. A Buhari, ¿sí? Mandan al exilio y a la muerte a Marto, destruyen a Sverdlov, hacen pedazos a Joffre y lo llevan al suicidio. Y empiezas a tachar, ya no a las otras fuerzas que hicieron la Revolución Rusa, no, a la dirección del Partido Comunista Bolchevique, y descubrirás que el 70% fueron asesinados en las purgas. Asesinados, tienen la nuca, ¿sí? Y algunos de ellos murieron diciendo viva Stalin, lo cual es todavía una aberración mayor. Te propongo que no me creas, porque si me crees esto es muy fácil, pero sí a que tus amigos que se reivindican sobre stalinista les regales un libro. Yo te doy este que tengo en la mano, se los das con todo cariño, y que se ilustre hoy por hoy una defensa de la aberración más grande en la historia del socialismo, junto con el proceso Pol Pot que se dio en Camboya. Tenemos que no solo negarla, sino que abominarla para impedir que bajo ninguna forma se repita en el acto de las revoluciones que estamos generando en nuestro mundo y en nuestra vida, actos de canibalismo de ese nivel. Estamos frente al horror. Alguna vez dije y puedo demostrar cifra a cifra que Stalin ordenó la muerte de más comunistas polacos que Hitler. Esto que parece una abominación es una realidad, no de ciudadanos polacos, no de reaccionarios polacos, no es la guillotina francesa, no, es el canibalismo en el nivel del horror más profundo. Los juicios de Moscú, y léetelos, ahí están,
tal como los publicaron los soviéticos, y hay ediciones críticas donde te dice, no, a este cuate que lo acusan de haber estado en Noruega en tal fecha, no pudo estar en Noruega porque aquí está su pasaporte, estaba en esos momentos a 1000 kilómetros de ahí. ¿Sí? Bien, ahí están los juicios de Moscú. Ahí están los larguísimos periodos de cárcel pasados por militantes. Las crónicas de Serge, hoy leídas, son una pesadilla. Entonces, hagamos un verdadero esfuerzo por erradicar de la izquierda el pensamiento dogmático, el pensamiento religioso, la doctrina y desde luego la abominación que el estalinismo significó. Respecto a la novela, ahí sí no tengo problema. Estoy abierto a cualquier juicio crítico, hipercrítico, porque la literatura es para eso, es para que el lector ejerza la democracia de decir, me parece una mierda, me gusta o no me gusta. Eso me parece absolutamente sensato y coherente, o que la leas de una manera diferente a como yo la escribí, porque toda novela tiene doble cara, tiene la cara del que la escribe y tiene la cara del que la lee, y el que lee desde su mundo y desde su perspectiva, de tal manera que eso te permite decir que el concepto clásico es un concepto falso. No hay clásicos universales, ¿sí? Yo Quevedo sí, Lope de Vega sí, Góngora no, y en mi derecho como lector estoy absolutamente, ¿sí? Y no creo que a Góngora le moleste demasiado, no escribía para mí, evidentemente. Yo soy un bárbaro ilustrado, Góngora no le gustaba. Quevedo era un bárbaro ilustrado, muy bárbaro y muy ilustrado, pero este es el derecho de la democracia del mundo. Lo que vimos llamando la república de los lectores, o es una república democrática, o es una estructura autoritaria que nos viene desde las academias, los manuales, los libros de la crítica, etcétera, que dicen esto así, esto primero, esto después, y sobre todo que dice esto tienes que leer. Desde ahora proclamo el derecho a decir no tengo que leer nada, leo lo que me da mi chingada gana. Ya me gané el derecho después de haber leído tantos libros malos y tantos libros buenos, ¿no? Y básicamente la república de los lectores es una república democrática o no es nada. Ahí no tengo bronca y estoy completamente de acuerdo contigo en la lectura que haces de Muertos y Cómo. En lo del estalinismo sí, porque creo que es un problema de incultura el que hoy alguien reivindica a Stalin desde la izquierda. Lo puede reivindicar la derecha sin problema. Los mecanismos hiperautoritarios stalinistas, estatalistas, no tienen ningún problema. Si no le dices quién es y no le cuentan, asumirlos cualquier propuesta en el mundo árabe que sostenga como eje el fundamentalismo. Stalin podría haber sido, ponle turbante y ya chingaste, ¿no? No hay mucho problema para un pensamiento fundamentalista en asumir el stalinismo. Todos los que están contra mí, corta cuchillo. Pensamiento único. Pero ni siquiera pensamiento único, porque no hay un sustento. Stalin es partidario de la no industrialización en la primera etapa de su vida, de la política de la nacionalidad. En la segunda etapa de su vida es enemigo de la política de la autonomía de la nacionalidad. Es partidario de la industrialización con Bukhari. Está en contra de la industrialización contra Khamenei y Bukhari. O sea, ideológicamente lo que es el poder, la construcción del poder. Y ahí sí hay una lección inmensa que aprender. El poder se usa en beneficio de los demás a veces, pero en general el poder vuelve tontos a los que lo viven. ¿Quiere participar? ¿El compañero acá? Buenas noches a todos. Antes de preguntarle al maestro Palmeazo Taibo II, quiero decir dos cosas para que no se vayan a malinterpretar mis palabras. Una, que soy chiapaneco, orgullosamente mexicano. Y otra, que soy consejero de Morena. Estamos con López Obrador en México. Entonces, tienen alma vendida, compañero. mi pregunta va en este sentido, maestro Palmeazo.
En México ocurrieron dos acontecimientos gravísimos en mi etapa como estudiante. Una fue en 1997, la masacre de Acteal en Chiapas, que fue terrible, ¿okay? La otra fue el intento del gobierno de México, principalmente de Vicente Fox, de sacar de la contienda para la elección presidencial a López Obrador en el 2004. Esos dos fenómenos contribuyeron a que ahora este movimiento político juvenil que hay en México, de un gran movimiento de los jóvenes en México, fueron las semillas que ocasionaron eso. Mi pregunta, maestro Pagnacio, es algo que siempre he tenido la duda. Yo creo que aquí no hay nadie del CISEN en México. Puede ser. Mi pregunta es, en el 2006, en el momento que la izquierda tuvo la oportunidad más clara de ganar las elecciones en México y de llegar al poder, ¿por qué el subcomandante Marcos no apoyó decididamente a López Obrador? ¿Por qué el subcomandante fue demasiado esquivo o abiertamente en contra de un proceso que todos los jóvenes estábamos ilusionados porque la izquierda llegara a gobernar en México? Muchas gracias y buenas noches. Yo respondería a tu pregunta desde mi punto de vista. No sé por qué, no hablé con él en esos momentos, pero yo creo que fue un error grave. O sea, el zapatismo podía haberse deslindado del proyecto político electoral diciendo ni me gusta, ni creo en él, estoy en contra de la lucha electoral, no confío en ti, pero no le voy a dar votos al PRI. Vamos sumando votos al proceso, aunque no te quiera, eres el mal menor. Podía haber, en esos términos tan ásperos y tan duros, podría haberlo dicho, y en lugar de eso plantea un proyecto abstencionista. Yo creo que es un error grave de los zapatistas, y lo discutimos varias veces y no nos convencimos unos a otros. Hasta hoy no. Gracias, maestro. Cuéntales tu experiencia en México. Bueno, muy difícil contar una experiencia en México. México es un país exacerbado. Todo tiene una enorme intensidad, los sabores, las amistades, los odios. He tenido infinidad de experiencias en México, pero creo que te refieres a la de Azcapotzalco. Bueno, allá vimos como en las periferias de ese monstruo que es México DF, que yo siempre, la gente me dice, no, pero es que aquí nada funciona, esto es un caos. Pero yo veo que no, que la gente vive, hay luz, los automóviles se mueven. De verdad que tratar de explicarle al mundo cómo cerca de 25 millones de personas en una situación que llamábamos de catástrofe diferida, pueden diferir tanto la catástrofe, es un hecho meritorio. Dentro de esas cosas está que hay pequeños grupos en que ha ganado la oposición, Azcapotzalco en uno de esos casos, y entonces en ellos se hace una feria del libro extraordinaria, donde sin una ayuda que yo sepa del poder central, se venden libros a los presos más solidarios del mundo, se dan conferencias, acude un público masivo toda la semana. He encontrado libros ahí de una belleza extraordinaria que he buscado en toda mi vida, como La Flor de Lis, de Elena Poniatowska, que es una especie de memoria de la infancia novelada, pero de una mexicanidad exuberante. Y bueno, es una gran fiesta. Siempre el intelectual tiene que estar en una situación muy grave, que no se puede escribir en colectivo. El único que ha podido hacerlo es Paco Ignacio con el subcomandante, y ya ven lo que le pasó. Y uno tiene que retirarse y esconderse para poder escribir, pero también tiene que, para escribir, nutrirse, relacionarse, meterse en la brega, como dicen,
y justamente esa feria del libro de Azcapotzalco fue una de esas bellísimas